El principio del espejo. La realidad es un espejo que refleja tu relación contigo mismo y con el mundo. Cuando domines esto, crearás la realidad que tanto deseas. Para lograrlo, pon atención a todos los pasos. Pasos para realizar el principio del espejo. El espejo de la realidad refleja dos cosas: tu relación contigo mismo y tu relación con el mundo. En lugar de intentar manipular directamente la imagen reflejada, debemos aprender a transformar la imagen que proyectamos frente al espejo. Esto es similar al acto de influir en alguien. Cuando le decimos a alguien directamente que no lo haga, la probabilidad de que haga exactamente lo que ha sido prohibido es alta. Sin embargo, si elegimos motivar e inspirar presentando razones persuasivas para evitar ciertas acciones y explicando los posibles impactos negativos, la persona se sentirá más inclinada a escuchar y aceptar nuestra influencia. El objetivo es influir directamente en nuestro mundo. El espejo de la realidad simplemente amplifica lo que dices. Siempre reflejará lo que consideres cierto en tu mente, ya sea sobre ti mismo o sobre tu visión del mundo. Si te miras a ti mismo y piensas que no eres lo suficientemente bueno para algo, entonces el espejo, el mundo, te dará más razones para que pienses que no eres suficientemente bueno. De igual manera pasa con tu visión del mundo. Si siempre piensas que no es un buen momento para hacer algo importante que quieres hacer, el mundo te dará más razones para que sigas pensando eso. ¿Cómo cambiamos esto? Lo que tienes que hacer es crear tu propia identidad y nueva forma de ver el mundo. Y para lograr esto, primero tienes que tener claro lo que quieres a largo plazo. Crea una imagen en la que te ves haciendo una actividad todos los días. Que esa actividad signifique para ti unas vacaciones continuas, que te sientas feliz al hacerlo. Ahora piensa en cuál es tu visión del mundo cuando tengas lo que quieras. Esos pensamientos, escríbelos en un papel ahora, en lo que te deseas convertir, y una declaración sobre tu nueva visión del mundo. Mientras digas esta declaración todos los días, prepárate para ver cómo tu reflejo y tu mundo comienzan a cambiar ante tus propios ojos. El reflejo que estamos viviendo en nuestro mundo material se forma con un retraso. No puedes pensar que lo que manifiestes se cumplirá instantáneamente. Lleva un poco de tiempo. Mantén tu pensamiento de la persona que quieres ser en el futuro y la visión del mundo que tendrás por esto. Cuando haces una afirmación, generalmente la vida te pondrá pruebas. Quiere ver que tus nuevas creencias y convicciones sean suficientemente fuertes. Normalmente las personas, al no cumplirse lo que desean rápidamente o al momento de ver obstáculos, su entusiasmo disminuye o lo dejan de lado. La manera en la que puedes hacer cualquier cambio fundamental en tu vida es no rendirte y siempre tomar acción. El espejo de la realidad no refleja la naturaleza de tus pensamientos, sino el contenido purificado de los mismos. Por ejemplo, si sigo expresando insatisfacción y hay un contenido en mi insatisfacción de odio este trabajo sin futuro, odio a mi jefe, odio a mi pareja, entonces no se reflejará el odio en sí mismo, se reflejará el contenido de mi odio. Tu trabajo empeorará, tu jefe te tratará peor, tu relación de pareja se irá a pique. La clave es no quejarte de lo que no quieres y de lo que no tienes. Al contrario, piensa en lo que quieres, agradece por lo que tienes. Al hacer esto, el espejo reflejará más de lo que quieres en abundancia. La clave es no olvidar tu meta, esa convicción, esa claridad sobre lo que quieres en tu vida. Sigue a tu ritmo, no te compares con otros de manera negativa, porque eso creará preguntas que hagan perder tu claridad. Preguntas como: ¿por qué no gano tanto dinero como él? ¿Por qué él está bien con su pareja y yo no? El espejo reflejará estos pensamientos negativos en tu realidad. Agradece por lo que tienes. Siéntete feliz del proceso que estás haciendo. El ciclo del espejo. Observa este diagrama. Así funciona este proceso de creación de la realidad. Generalmente las personas comienzan con la observación. Miran a su alrededor, el reflejo que ya está allí, y esto no funciona. Porque recuerden que el presente es simplemente el reflejo del pasado. Si decides cambiar ahora,
no puedes mirar tu situación actual como un resultado. Es tu punto de partida. El fruto del cambio recién llegará. Y en base a esto, tu actitud o imagen, tu entusiasmo baja o sube. Te quejas de lo que no quieres y de lo que no tienes. O piensas en lo que sí quieres y agradeces por lo que tienes. De acuerdo a esto, se forma tu reflejo de la realidad, creando un círculo vicioso. Por ejemplo, estar atrapado en un mal trabajo. Miras tu realidad y piensas que tienes muchas facturas y que odias tu trabajo. Te empiezas a quejar de lo que no quieres y de lo que no tienes. En consecuencia, vuelves a traer lo mismo, más deudas, y empiezas a odiar más tu trabajo. Para cambiar esto, tienes que darte cuenta que el presente que vives hoy se formó a partir de decisiones que tomaste en el pasado. Entonces, el círculo vicioso ya no comienza por la observación, ahora comienza por la imagen o la actitud. Piensas, esto es lo que tengo y esto es lo que quiero. Empiezas a tomar acción para lograr la meta que deseas. Tus cambios se van reflejando poco a poco en la realidad. Empiezas a valorar tu progreso. Observas el cambio que estás teniendo en tu interior y exterior. Seguir con este proceso creará una bola de nieve que te volverá imparable. Potencia la ley del espejo. Técnicas. Escribe tus afirmaciones en papel. Elabora tus propias afirmaciones en un tiempo de mejora continua. Realiza entre 3 y 5 afirmaciones. Las afirmaciones tienen que ser sobre el área de tu vida que quieres que mejore. Por ejemplo, en el área del dinero escribiré: soy un imán para el dinero y la abundancia. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Me merezco ser próspero y rico. Escríbelas en un papel y ponlo al lado de tu cama. Encuentra la magia cada día. Al final de cada día, encuentra pruebas que correspondan a la meta que quieres lograr. El objetivo de esto es tener muchas evidencias de la afirmación que haces en un área de tu vida. Esto aumentará tu confianza y motivación diariamente. Por ejemplo, si mis afirmaciones son en el área del dinero, el dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Si no puedo encontrar pruebas hoy de cómo el dinero llegó fácilmente hacia mí, tendré otras pruebas que ya coseché en el pasado. Lleva un diario donde anotes las pruebas que recolectes. Hazte la pregunta: hoy, ¿dónde sucedió la magia para mí? Y agradece. Cuanto más escribas, más lo creerás. Enfócate en tu meta. Cada vez que veas algo bueno, lo usas para fortalecer tu actitud. Cada vez que veas algo malo, ignóralo. Acepta el fracaso, no como una derrota, sino como una oportunidad. Si no te equivocas, es que no te arriesgas. La experiencia ha demostrado a lo largo de los años que un error a veces vale más que el más deseado de los trofeos. Y no estamos locos si decimos que para crecer como personas es obligatorio equivocarse. Pero ojo, no nos quedemos con la espuma del mar. Equivocarse es necesario, pero después hay que aprender de estos errores. El principio del espejo nos hace ver que todo lo que vemos a nuestro alrededor es en realidad un eco de nuestras creencias. Para cambiar nuestra realidad, primero tenemos que cambiar nosotros. Nuestro viaje a través del espejo de la realidad es una búsqueda de la verdad dentro de nosotros mismos. Gracias por ver mi video. Nos vemos.